Bueno, nosotros somos la Fundación Fernando González Bernaldez, Fundación Interuniversitaria, que da soporte a la Oficina Técnica de Europarc España. Europarc es la sección española de la Federación Europea de Parques Naturales y Nacionales. Así que somos un foro técnico que agrupa a los profesionales de las áreas protegidas de toda España. Y en este foro es en el que desarrollamos múltiples proyectos sobre conservación de la naturaleza, de áreas protegidas, y en concreto este proyecto LIFE, Red Bosques Clima, que es el que da el paraguas en el que estamos trabajando ahora en el tema concreto de la adaptación al cambio climático de los bosques. Este proyecto terminará en el año 25, estamos más o menos por la mitad, un poquito menos. Somos en la Fundación los coordinadores y los socios del proyecto son la Generalitat de Cataluña, el Centro de Investigaciones Forestales, el CREAF, también de Cataluña, la Generalitat Valenciana y la empresa pública Baersa, ¿vale?, en la Comunidad Valenciana también, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y el Gobierno vasco. Así que tenemos pues un partenariado, como se dice en inglés, formado por administración, por científicos y también por otro tipo de agentes implicados que entran en el proyecto en distintos foros que vamos poniendo en marcha, ¿no? Y además contamos con un comité asesor que está formado por unos cuantos, no es muy grande el comité, una decena de personas, de científicos y profesionales o gestores de áreas protegidas y gestores forestales y científicos dedicados a la investigación en temas estrictamente forestales. Este es un poco el esquema de gobernanza del proyecto. Y por poneros un poco en antecedentes, el LIFE Red Bosques Clima es, vamos a decir, que la continuación de un proyecto anterior que muchos ya conocéis, Red Bosques, que también era LIFE, financiado por la Comisión. Durante el proyecto LIFE Red Bosques, durante 3 años estuvimos trabajando con un grupo de trabajo grande, primero revisando y actualizando el concepto de madurez forestal, intentando descomponer los componentes de la madurez forestal con la mayor precisión posible y relacionarlo con la diversidad, con la biodiversidad, con su valor para la biodiversidad. Desarrollamos un procedimiento para caracterizar los rodales de mayor madurez, que muchos conocéis y habéis aplicado, y una herramienta para evaluar esta madurez forestal. Y con estas herramientas estamos construyendo esta red de rodales de referencia donde tenemos pues una representación de los rodales de bosque de mayor naturalidad, es decir, de menor huella humana y mayor madurez. Esta red se va completando poco a poco, de hecho esta imagen no está completa, faltan los rodales de País Vasco y de Navarra, en la imagen que pongo aquí. Se va completando con las aportaciones que vais haciendo desde las comunidades autónomas paulatinamente, y ahora andamos pues por los 250 rodales más o menos. Y este manual que también conocéis sobre la definición o las características de los bosques maduros en el ambiente mediterráneo y algunas ideas para su gestión. Estos fueron los resultados principales del proyecto Red Bosques. Y en Red Bosques Clima pues, nos planteamos ir un paso más allá y pasar de la singularidad de los bosques maduros o de los rodales maduros, que era en lo que habíamos ido trabajando, a la matriz forestal, de lo singular a lo común, ¿no? Y trabajar sobre esa gran, enorme extensión forestal que no es madura necesariamente y que está sujeta a distintas presiones, en concreto al cambio climático. Así que el proyecto de lo que trata es de trasladar algunas de las cuestiones que hemos aprendido en los bosques maduros al resto de la matriz forestal, de qué manera esto puede contribuir a adaptar a los bosques al cambio climático. Bueno, no sé si es necesario, pero ya todos somos conscientes de la importancia de los ecosistemas forestales en la península ibérica, 27 y casi 30 millones de hectáreas, 54%, 55% del territorio es forestal, 27 tipos de hábitats de interés comunitario, y a esto le añadimos esas 4 millones de hectáreas repobladas que suponen un reto quizá diferenciado, ¿no? Y desde el punto de vista de la conservación, pues más de lo mismo, ¿no? Gran parte del territorio protegido es forestal, es bosque.
80.000 kilómetros cuadrados de bosques se encuentran en la red Natura y los hábitats forestales de interés comunitario son el 58% de los de la red. O sea que los ecosistemas forestales son muy relevantes en términos de conservación de la biodiversidad y en el ámbito de las áreas protegidas. Así que esta es un poco la razón de ser también del proyecto. Cuando hablamos de conservación de la diversidad, enseguida nos dimos cuenta de que gran parte de los términos o de los tópicos o de las áreas de trabajo o líneas de trabajo más importantes en este área de conservación, como es la conservación estricta, la restauración, la gestión, el uso sostenible, son comunes con aquellas que se desarrollan con objetivos de adaptación al cambio climático. Es decir, que existen sinergias muy importantes entre la conservación y la adaptación. Casi cualquier cosa que hagamos para adaptarnos al cambio climático necesariamente tendrá que ver con la conservación y viceversa. De manera que estas estrategias son muy confluyentes y todas aportan pues, tanto a la Ley de Cambio Climático como al Plan Nacional de Adaptación, como a la Estrategia de Conservación y Restauración, de Infraestructura Verde y Restauración. Estamos en un campo en el que nos movemos en un terreno común, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en este ámbito es en el que surge el concepto de soluciones naturales o adaptación basada en ecosistemas, que es un poco el fundamento del proyecto Life Red Bosques Clima, ¿no? La conservación o la restauración de ecosistemas, en este caso de bosques en buen estado, pensamos que es la mejor estrategia de adaptación al cambio climático. Y bajo esta perspectiva es en la que vamos a desarrollar el proyecto. Por entrar en el campo ya más concreto de los problemas de los bosques y en relación al cambio climático, creo que todos ya lo conocemos, os voy a ahorrar una introducción sobre cambio climático, pero sí tenemos claro que va a haber mayores temperaturas, ya las está viendo, menos precipitación y más irregular, y como consecuencia eventos extremos más intensos y más frecuentes. Esto es digamos, el escenario al que nos enfrentamos, y en este escenario pues los bosques ibéricos, mediterráneos, en general son especialmente vulnerables, como ya sabéis, porque por su propia naturaleza, por su historia y por su configuración actual. Son en general masas muy jóvenes o jóvenes, muy densas, en ocasiones muy homogéneas, muy continuas, mantas continuas de bosque de estructura muy regular y frecuentemente de una sola especie. Este es un paisaje en el que pongo aquí en esta imagen, pues que nos es muy familiar a todas y a todos, ¿no? Y esto las hace muy vulnerables a algunos peligros climáticos, siguiendo la terminología del IPCC, en concreto a las sequías y a los incendios. Como de aquí no os estoy descubriendo nada, obviamente. En este contexto, pues desarrollamos el proyecto que pretende, por una parte, promover prácticas de adaptación basadas en esta perspectiva de las soluciones naturales y proporcionar algunas herramientas para los gestores que faciliten implementar este tipo de aproximación a la adaptación, implementarlas en la práctica en 3 acciones piloto que iremos viendo, dirigidas a mejorar esa capacidad de adaptación y luego transferir esos resultados a la mayor cantidad de territorio posible y a la mayor cantidad de profesionales también posibles. Y ese es un poco el objeto de este webinario también. Así que la idea, como por insistir un poco, sería pues que los bosques actuales son muy vulnerables en su configuración actual. Debemos hacerlos menos vulnerables, mejor adaptados al cambio climático, y para eso pensamos que estarán mejor adaptadas estas estructuras más variadas, más diversas, más heterogéneas, menos continuas, como pretendo ilustrar en esta imagen, tanto a escala de paisaje como a escala de rodal. Serán menos vulnerables rodales con estructuras más heterogéneas, pies de distintas edades, distintos tamaños, distintas especies, alternando claros con zonas más o menos densas. Mucho menos vulnerable que estructuras muy continuas, muy densas, con una gran cantidad de biomasa fina, estructuras muy homogéneas, siempre iguales, en territorios muy extensos, ¿vale? Esta es un poco la idea sobre la que trabajamos y de la que pretendemos extraer ideas del proyecto anterior
del Red Bosques Clima, en ver en qué medida algunas características de la madurez forestal pueden proporcionar capacidad de adaptación. Así que las acciones del proyecto en esta filosofía o en este marco han empezado por, primero, revisar cuál es el papel de los bosques frente al cambio climático, o más bien de la madurez forestal en el cambio climático. Hemos hecho una revisión bibliográfica de la evidencia científica disponible y relaciona algunas de las características que hemos visto que presentan los rodales más maduros, que pueden aportar capacidad de adaptación. Eso está recogido en este documento que tenéis aquí, los bosques maduros en la mitigación y la adaptación. Está descargable en nuestra web. Y también tenemos una versión más divulgativa que hemos llamado Preguntas Frecuentes, que es un poco lo mismo, pero redactado de una manera un poco más amistosa, que se puede utilizar quizá en contextos menos profesionales o menos técnicos. Partiendo de esta revisión de la evidencia científica, pues nuestros socios del CREAF han desarrollado este índice de riesgo frente a la sequía de los bosques. Hemos hablado de los dos principales peligros climáticos, la sequía y los incendios. De momento hemos abordado el de la sequía y este índice es el que os vamos a contar hoy. Cuál es su base teórica y en la práctica cómo lo hemos desarrollado y cómo lo hemos aplicado a una red de este sería, pues luego veréis que es un índice compuesto de varias variables indicadoras. No voy a entrar en ello porque Luis os lo va a contar luego. Y lo hemos aplicado en concreto a la red de rodales de referencia que desarrollamos en Red Bosques para ver en qué medida estos rodales más maduros, qué valores de vulnerabilidad frente a la sequía nos daban en comparación con los del Inventario Forestal Nacional, en una experiencia que luego os comentará Luis, uno de los ponentes, en más detalle. Estamos desarrollando una herramienta online para aplicar este índice de manera sencilla, de forma que cualquier profesional o incluso propietario forestal pueda valorar la vulnerabilidad de un bosque concreto o de un rodal concreto a la sequía. Esto estará puesto a disposición en Internet, en una herramienta online, y que esperamos que pueda estar visible pues, en un par de meses o algo así. Estamos trabajando en ello ahora mismo. Paralelamente hemos desarrollado otro documento del que no vamos a hablar hoy, pero que creo que es muy relevante también, que serían estos criterios que desde la perspectiva del proyecto consideramos que es necesario cumplir para poder hablar de buenas prácticas en adaptación, al menos desde la perspectiva de la adaptación basada en ecosistemas. Es una especie de lista de chequeo para la elaboración de proyectos o de medidas de adaptación que hemos aplicado en varias zonas de forma piloto. No voy a entrar hoy en eso, pero tenéis el documento descargable y seguramente hagamos un webinario sobre este asunto más adelante. Bueno, pues con este material es con el que hemos empezado a trabajar en 3 casos piloto, donde vamos a aplicar esta filosofía de las soluciones naturales y de la evaluación previa de la vulnerabilidad mediante este índice, que nos va a identificar qué elementos del bosque están peor adaptados y cómo pueden mejorarse a través de la gestión. Una de las zonas piloto es el Parque Natural dels Ports. Están en la audiencia los gestores, que si es necesario luego pueden hablar. Bueno, el Parque dels Ports en Tarragona está cubierto sobre todo por bosques de Pinus nigra y pino carrasco, que fueron objeto de aprovechamiento forestal muy intenso en el pasado, pero que actualmente prácticamente se ha abandonado por falta de rentabilidad. Y compuesto por multitud de propietarios privados, con propiedades pequeñas, medianas, algunas grandes, y un poco de propiedad pública también, de manera que ha sido necesario un proceso participativo previo bastante amplio para implicarles en el diseño de este proyecto y que nos ha llevado a seleccionar finalmente una finca privada, esta que veis, donde vamos a actuar, y alguna otra más que se ha sumado al proyecto y que se ejecutará con fondos propios de la Generalitat como replicabilidad del proyecto. En estas zonas vamos a planificar la gestión forestal con esta filosofía de la que hablaba antes, y también se va a planificar un programa de gestión del fuego o de quemas prescritas y también de gestión de la herbivoría
como herramienta para conseguir este mosaico que pretendemos resiliente al cambio climático. Finalmente se actuará en algunas hectáreas, pequeñas hectáreas de manera demostrativa, que esperamos que esto sea como un aliciente para que los propietarios puedan replicar estas experiencias en el resto del territorio. Este sería uno de los casos, este mosaico resiliente en PORS, grandes extensiones forestales naturales. Tenemos otros casos otro caso en la Comunidad Valenciana, donde actuaremos sobre repoblaciones de Pinus pinaster. En este caso son en realidad 3 subcasos, uno en cada provincia, en Castellón, Valencia y Alicante. Son repoblaciones de Pinus pinaster que no han sufrido tratamientos desde que fueron plantados. Generalmente son propiedades privadas o de ayuntamientos y algunas públicas, y se va a actuar pues, sobre unas 80 hectáreas trabajando en mejorar la diversidad del bosque y su heterogeneidad, abriendo claros, promoviendo, intentando evitar esta homogeneidad tan extrema que veis y esta densidad tan grande. Bueno, pues este será el segundo caso piloto. Y el tercero pues es en Guadalajara, el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, donde vamos a actuar sobre también repoblaciones de los años 70 de Pinus silvestre y Pinus uncinata, que ocupan 30.000 hectáreas, es decir, una superficie muy relevante del bosque, del parque, y que suponen un riesgo muy relevante también desde el punto de vista de los incendios, al formar estas superficies tan continuas y tan densas. Tienen un aprovechamiento forestal, vamos a llamar complicado, por la topografía y la lejanía y la bajísima densidad de población. Esto es la España vacía en su mejor manifestación. Y estas repoblaciones no han sido gestionadas desde que se plantaron. Están en unas densidades de más de 1.000 pies por hectárea y representan un riesgo grave y una muy baja capacidad de adaptación al cambio climático. Son en 100% propiedad pública de la comunidad autónoma y se actuará sobre unas casi más de 170 hectáreas, pues de nuevo intentando promover este mosaico más heterogéneo y más adaptado a las nuevas condiciones. Y en todos los casos aplicaremos el índice de vulnerabilidad que os vamos a contar, que nos ayudará a identificar qué elementos de la estructura del bosque necesitamos modificar para mejorar la capacidad de adaptación. Y seguiremos también el protocolo de buenas prácticas que también os he mencionado. El resultado final, pues de una manera muy idealizada, sería este tipo de mosaico en el paisaje en el que deberíamos tener pues una combinación de elementos diversos, al contrario de lo que hay ahora, con espacios abiertos, zonas más o menos aclaradas, zonas reservadas para conservación, zonas en algunos lugares con aprovechamiento, zonas donde el objetivo pueda ser preservar ciertas formaciones de interés comunitario, de mayor relevancia para la conservación de la biodiversidad, y en conjunto formen un mosaico heterogéneo, diverso y variado que sea, pensamos, más adaptable o más adaptado a las condiciones climáticas que se nos vienen. Bien, pues este es un poco el repaso del proyecto, que luego va acompañado de un conjunto grande de acciones de transferencia y replicación, webinarios, este es el primero de una serie de 6, seminarios técnicos que hacemos anualmente, un programa de intercambios de personal, aquí está, creo que he explicado mejor, que empezará el año que viene, algunas acciones de formación, encuentros con responsables políticos, etcétera, y algún material de comunicación que vamos generando, como os he explicado, y que terminará con un manual donde compilemos todo lo aprendido. Y este sería un poco, sin más, el contexto en el que se desarrolla este primer webinario, en el que vamos a hablar sobre cuál es el papel de la madurez forestal en la adaptación al cambio climático, en una primera sesión a cargo de Jordi Vayreda, que es investigador en el CREAF, y que nos contará esta primera parte. Y en la segunda, Lluís Comas, también biólogo en el CREAF, os explicará concretamente cómo se ha desarrollado el índice, cuáles son las variables que lo componen y cuál es el resultado de su aplicación en una primera instancia a la red de rodales de referencia.